en el 8º piso de un hospital privado, en una ala rodeada de silencio y olor a desinfectante, descansaba el hombre que alguna vez fue considerado el más poderoso del país. Artur Salvatierra. El billonario que dominaba titulares, que transformaba empresas en ruinas en imperios, ahora yacía en coma desde hacía 7 meses. Un accidente de helicóptero, una caída repentina y un diagnóstico unánime, difícilmente despertará. Y si lo hace, no será el mismo. Pero nadie esperaba por ella. Clara. La enfermera de turnos largos, ojos atentos y voz suave. Discreta, puntual, profesional. Pero había algo en ella que ni el uniforme podía ocultar, una mirada que conocía el dolor. Una mirada que ya había perdido demasiado como para creer lo que decían los médicos. Su esposo, Cayo, se había ido 2 años atrás. Un cáncer raro. Se casaron enamorados y se despidieron aún más. El dolor dejó marcas invisibles, pero también le enseñó algo valioso. Algunas presencias aún hablan, incluso en silencio. Clara no era la responsable técnica de Artur. Era solo una enfermera más en el turno rotativo. Pero poco a poco, se convirtió en la única que no lo veía simplemente como un cuerpo inmóvil. Le hablaba. Todos los días. Y no eran solo instrucciones técnicas o notas en el expediente. Eran historias. Le contaba sobre el clima, hoy hizo sol, Artur. De esos que dan ganas de andar descalzo. Le hablaba de sueños, si pudiera cambiar algo en el mundo, comenzaría con los hospitales. Lugares tan llenos de vida y tan sin color. Y también le contaba sobre la nostalgia, debes estar en algún lugar ahí dentro. Y si es así, seguro extrañas algo también. Artur no respondía. Nunca. Solo los monitores parpadeaban, el leve movimiento del respirador, el sonido rítmico de las máquinas que mantenían su cuerpo funcionando. Un gigante dormido, rodeado de tecnología y soledad. Clara sabía que era extraño. Los demás la observaban con curiosidad, algunos con juicio velado. Pero a ella no le importaba. No era porque él fuera billonario. Sabía, en el fondo, que todos merecen ser recordados como humanos, no como casos perdidos. Empezó a llevar siempre un libro consigo. Una novela antigua. Y leía en voz baja, sentada junto a la cama. A veces reía sola. A veces lloraba. Y en las pausas, lo miraba. Señor, tiene buen semblante mientras duerme, ¿sabía? Casi pacífico. Ya no sabía si hablaba para él, o para sí misma. Pero uno de esos días, un día como cualquier otro, sin señales de cambio, sin indicios de milagro, notó algo. Una lágrima. Bajó desde la comisura del ojo derecho de Artur. Sola. Silenciosa. Inexplicable. No gritó. No llamó a nadie. Solo le sostuvo la mano, como si el corazón entendiera antes que la mente. Allí, en ese instante, algo había cambiado. El sol salió sin prisa aquella mañana. Clara llegó temprano, como siempre. Subió al 8º piso con los mismos pasos tranquilos, la bata ligeramente arrugada, el cabello recogido con una pinza en forma de flor, un detalle casi invisible, pero que usaba todos los días. Hábito. Ritual. Llevaba consigo un nuevo libro. Novela de época. Una historia sobre cartas nunca enviadas y promesas olvidadas. Pensó que tal vez a Artur le gustaría escuchar algo así. Al entrar en la habitación, dio los buenos días como siempre. Buenos días, dormilón. Espero que estés preparado, porque hoy comienza una nueva historia. Se acercó a la cama y acomodó la sábana, como hacía todos los días. Era un cuidado casi cariñoso. Tocaba con suavidad, como quien cuida de un jardín secreto. Pero antes de abrir el libro, se congeló. Los ojos. Los ojos de Artur estaban abiertos. No de una forma vacía, sin vida. Estaban realmente abiertos. La miraban. Clara no gritó. El corazón se le aceleró, la respiración se le detuvo por segundos. Sintió un calor subirle por las mejillas,
como si la realidad se doblara ante sus ojos. «¿Arthur?», susurró, como si pudiera asustar al milagro. Él parpadeó. Solo una vez. Y una lágrima descendió de nuevo. Los monitores comenzaron a acelerarse. Su ritmo cardíaco aumentó. La máquina registraba una intensa actividad cerebral. Era como si el cuerpo, de repente, intentara alcanzar al alma que regresaba. Clara le apretó la mano con cuidado. «¿Puedes oírme?». Arthur movió los labios. Débil. Muy débil. Pero no era imaginación. Estaba allí. Presente. Vivo. Contra todos los informes, contra todas las predicciones, contra todas las voces que ya se habían rendido. Clara presionó el botón de emergencia. El equipo corrió. Médicos, técnicos, enfermeros. La habitación se llenó de gente en cuestión de segundos. Y aún rodeado de miradas técnicas y voces apresuradas, Arthur no apartaba los ojos de ella. Quedó claro para todos. La primera persona que vio al despertar fue ella. No la familia ausente. No los accionistas. No los asesores médicos. Fue Clara. Ella se retiró un poco para dejar espacio. Pero incluso desde la esquina de la habitación, sentía sus ojos aún sobre ella. La médica responsable intentaba entender lo imposible. Hablaba de resonancias, estímulos neurológicos, inconsistencias clínicas. Pero nadie podía explicar. Arthur despertó. Y punto. La prensa sería avisada. Todo el país pronto lo sabría. El billonario en coma había despertado. Los periódicos lo llamarían milagro. Los especialistas, excepción. Pero Clara sabía. Algo más profundo había ocurrido allí. Mientras preparaban su traslado a la UCI de transición, ella tomó el libro de la mesa. Lo abrió en la primera página y susurró al salir. «Vamos a continuar donde lo dejamos, Arthur». Él cerró los ojos lentamente, como diciendo, «sí». Los días siguientes fueron de conmoción. El nombre, Arthur Salvatierra, volvió a dominar titulares. Médicos de otros estados, especialistas internacionales, universidades de renombre, todos querían entender lo imposible. Pero mientras el mundo intentaba descifrar el milagro, dentro del hospital ocurría algo mucho más silencioso y precioso. Arthur aún no hablaba. Los músculos estaban débiles, el cuerpo delgado, y la mente parecía despierta, pero en reconstrucción. Y aún así, había vida en sus ojos. Clara lo veía todos los días. Ya no estaba asignada para cuidarlo directamente. El ala especial donde ahora se encontraba tenía enfermeros de élite, profesionales seleccionados meticulosamente. Pero aún así, todos los días, al final del turno, Clara subía al 8º piso. Y entraba en la habitación. «Buenas noches, Arthur. Vine a terminar el capítulo de ayer». Se sentaba en la butaca junto a la cama y abría el libro. Leía con voz calma, ritmada. A veces, sonreía sola. Otras veces, dudaba, intentando esconder las lágrimas en los pasajes más tristes. Arthur no decía una palabra. Pero la miraba como si ya la conociera desde hacía años. Con el tiempo, comenzó a responder con los ojos. Un parpadeo firme para decir sí. Un leve movimiento de cabeza para decir no. Y Clara entendió. Habían creado un lenguaje propio. Un idioma silencioso, hecho de miradas, sonrisas contenidas y presencias sinceras. «Hoy me preguntaron por qué sigo viniendo aquí aunque no esté en el turno», dijo una noche. Y no supe qué responder. O quizás sí, pero tuve miedo de admitirlo. Arthur la observaba. Los ojos llenos de lágrimas. Como diciendo, «No te detengas, por favor. Creo que es porque siento que tú me escuchas, incluso sin decir nada». Ese día, algo ocurrió. Movió los dedos. Lentamente, con dificultad, pero fue hasta el borde de la sábana, y tocó su mano. Clara se congeló. Un toque leve,
casi imperceptible, pero real. No se apartó. Entrelazó los dedos con los de él y se quedó así. En silencio. Con el corazón latiendo rápido y los ojos llenos de lágrimas. No era solo gratitud. Era algo más profundo. Algo que se ocultaba detrás de la lógica y el miedo. La recuperación de Arthur continuó con avances graduales. Un día, movía la mano. Al siguiente, podía sostener un vaso. Hasta que comenzó a practicar el habla con la fonoaudióloga. Voz ronca, lenta. Pero Clara fue la primera en escuchar lo que él intentó decir. ¿Tú, eres real? Ella sonrió. La misma sonrisa que él escuchaba en los meses de silencio. Más de lo que imaginas. Y en ese instante, sin necesidad de diagnóstico alguno, ella supo. Arthur no solo había despertado de un coma. Había vuelto, por ella. Arthur Salvatierra estaba regresando a la vida. Pero no era solo el cuerpo el que se levantaba, era el alma. Cada día, un nuevo pequeño milagro, sostenía cubiertos, se mantenía en pie por unos segundos, formulaba frases más largas. Las cámaras y los médicos lo seguían de lejos. Pero los verdaderos progresos, Clara los presenciaba de cerca. Porque no importaba la agenda ni los protocolos, ella seguía yendo a verlo. Se convirtió en el único rostro constante. La única voz familiar. La única presencia que no exigía explicaciones ni justificativos. Cierta noche, después de una sesión más de lectura, Clara estaba lista para despedirse. Cerró el libro con cuidado, se levantó de la butaca y fue hasta la ventana. El cielo estaba despejado, la ciudad afuera seguía encendida. Inquieta. Viva. Muy diferente al silencio de la habitación. ¿Sabes qué es curioso? Dijo, mirando hacia la calle abajo. Solía soñar con un amor tranquilo. No de esos de película, ¿sabes? Solo alguien que me escuchara. Que viera quién soy, de verdad. Se dio vuelta lentamente, y encontró sus ojos fijos en ella. Creo que nunca le conté esto a nadie. Ni siquiera a mi marido. Ella se detuvo. Tragó saliva con dificultad. Arthur, aún debilitado, hizo un pequeño gesto con la mano. Una invitación. Ella se acercó y se sentó al lado de la cama. Él se fue un año después de nuestro matrimonio. Su voz era baja. Una enfermedad. Rápida, cruel. No quiero hablar de eso, pero a veces siento que nunca llegué a vivir lo que debía ser el amor. Solo el duelo. Arthur no respondió. Pero sus ojos decían más que cualquier palabra. Entonces, con esfuerzo, susurró. ¿Tú, todavía sueñas? Ella sonrió. Una sonrisa frágil. Pero verdadera. Creo que sí. A veces. Cuando te leo. Silencio. Fue entonces cuando él hizo algo inesperado, extendió la mano, con esfuerzo, temblando, y tocó con los dedos su propio pecho, despacio. Luego, la señaló a ella. Era un gesto simple. Pero lo decía todo. Estás aquí. Aquí dentro. Clara cerró los ojos por un segundo. El corazón se le encogió. Ella no sabía si era lo correcto. No sabía exactamente lo que él sentía. Ni lo que ella sentía con claridad. Pero allí, en ese cuarto blanco, entre libros, máquinas y silencios, nació una promesa muda. Sin palabras. Sin planes. Pero viva. A partir de ese momento, ambos sabían, algo había cambiado. Y nada volvería a ser como antes. Arthur Salvatierra ya no era solo un paciente. Su nombre volvió a aparecer en las bolsas, en las reuniones de accionistas, en los grupos de ejecutivos y herederos. La noticia de que el magnate había despertado de un coma largo corría por el mundo como una leyenda urbana, un milagro clínico que contradecía informes, exámenes y probabilidades. Pero, Arthur. No quería volver a ser lo que era antes. No todavía. Quizás, nunca más. Fue durante una mañana fría,
con la ciudad escondida bajo densas nubes, que él le pidió algo diferente a Clara. ¿Puedes apagar la televisión hoy? Ella asintió, sorprendida. Claro, ¿está todo bien? Arthur miró por la ventana. La misma vista que él contemplaba día tras día. Pero en ese instante, parecía verla con otros ojos. Como si la viera por primera vez. Solo quería el sonido de tu voz. Clara se sentó a su lado con el libro en las manos. Pero no lo abrió. Esperó. Había algo más allí. Algo no dicho, suspendido entre palabras no pronunciadas. Arthur respiró hondo. Sabes quién yo era, ¿verdad? Ella asintió lentamente. Lo supe desde el primer día. Y aún así, ¿te quedaste? No era el nombre lo que me importaba. Era el silencio. La presencia. Él guardó silencio por unos segundos. Luego habló, con la voz aún débil, pero llena de peso. Construí un imperio. Quise dominarlo todo. Comprar el tiempo. La lealtad. La paz. Pero nunca pude dormir en paz. Nunca confié en nadie. Hizo una pausa. Desperté, y estaba vacío. Rico, famoso, pero sin nadie de verdad a mi lado. Clara lo observaba con cuidado. Sabía que esas palabras no venían de un billonario. Venían de un hombre despojado de su armadura. Frágil. Humano. Ya no estás solo, Arthur. Él la miró con ternura. Lo sé. Esa tarde, pidió que Clara lo ayudara con algo especial, escribir. Con dificultad, guiando su mano sobre el cuaderno, comenzaron a registrar pensamientos. Pequeñas frases. Palabras sueltas. Un diario que quizás nadie leería jamás, pero que para Arthur era un renacimiento. ¿Me prometes leer esto mañana? Pidió, después de escribir la palabra, esperanza. Lo prometo. Dijo Clara, con una sonrisa. Y mientras el hospital volvía a su rutina, las máquinas pitaban al fondo y la lluvia resbalaba por el cristal, dentro de aquella habitación nacía algo imposible de medir. Arthur ya no era el multimillonario en coma. Era el hombre que aprendía a vivir. Y que, finalmente, encontraba algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar. Alguien que lo veía, incluso con los ojos cerrados. Llegó el día. 3 años después de ser internado, Arthur Salvatierra estaba de pie, apoyado en muletas, listo para salir del hospital. Había flashes en la puerta principal. Reporteros acampando por días. Ejecutivos, abogados y accionistas hambrientos de su presencia. Para el mundo allá afuera, Arthur era un mito que regresaba, como un rey despertando de un sueño encantado. Pero dentro de aquella habitación blanca, el ambiente era otro. Clara doblaba su blusa con delicadeza, preparando la pequeña maleta de mano. La enfermera ya no era solo una profesional. Era confidente, guardiana de secretos y sonrisas. Y él, era más que un multimillonario. ¿Estás listo?, preguntó ella, sin levantar la mirada. Arthur no respondió de inmediato. Caminó lentamente hasta la ventana. El cielo estaba despejado y, por primera vez en años, el mundo parecía simple. Listo para salir, sí. Pero no sé si estoy listo para volver. Ella se volvió hacia él, confundida. ¿Volver a dónde? A lo que dejé atrás. Reuniones. Decisiones. Muros de vidrio. Sonrisas falsas. Corazones cerrados. Clara se acercó. Se detuvo a su lado, mirando la misma ciudad, pero desde otro punto de vista. No necesitas volver a ser lo que eras. Arthur la miró. ¿Y si no sé cómo ser otra cosa? Ya lo estás siendo. En cada gesto. En cada palabra. Cada vez que me escuchas. Silencio. ¿Crees que estoy listo para vivir, como un hombre común? Clara sonrió. Nunca fuiste común, Arthur. Pero quizás, estés listo para ser completo.
Al salir, rechazó entrevistas. El chofer lo esperaba con discreción. Cruzó los pasillos rodeado de miradas curiosas, pero su atención estaba solo en ella. En la puerta, Clara se detuvo. Sabía que ese era el momento de la despedida. Entonces es esto, dijo ella, tratando de mostrarse firme. Arthur asintió. Pero antes de entrar al auto, se volvió. Clara. Ella levantó la mirada. Tú me enseñaste a vivir. Ahora, déjame mostrarte que aprendí. Ella sonrió, con lágrimas contenidas. Pero no respondió. El auto partió, y Clara se quedó allí, inmóvil, con la maleta ligera en las manos y el corazón pesado en el pecho. En ese momento, el destino parecía sellado. Pero el destino, como la vida, adora sorprender. Arthur no volvería a ser el mismo. Ni Clara sabía que el mayor giro aún estaba por venir. El tiempo pasó, pero de manera desigual. Para el mundo, Arthur Salvatierra había renacido. Volvía a circular discretamente, reasumiendo sus empresas con una postura más calma, más introspectiva. No daba entrevistas. No asistía a eventos. Sus movimientos eran calculados, pero no fríos. Clara, en cambio, había regresado al hospital. La rutina ahora era más silenciosa. Cuidaba a otros pacientes con la misma dedicación de siempre, pero algo dentro de ella había cambiado. Como si, al cerrar la puerta de aquella habitación por última vez, hubiera dejado allí un pedazo de sí misma. No volvieron a hablarse. Arthur, entre compromisos y consejos empresariales, intentaba retomar el control de su propia vida. Pero descubrió que el control era justamente lo que ya no quería. Se sentaba en reuniones y se preguntaba qué hacía allí. Leía informes y se daba cuenta de que nada de eso aceleraba su corazón. Solo había una cosa que lo hacía. Y ella se había ido, con la última página del diario en sus manos. En una tarde nublada, mientras la ciudad se apagaba bajo el gris del cielo, Arthur miró el cuaderno que Clara había dejado en la habitación. En él, su caligrafía torpe dibujaba las primeras palabras que había escrito después de despertar. Estoy aquí. Tengo miedo. ¿Me escuchas? Y por último. Vuelve mañana. Ella volvió todos los días. Pero ahora, era él quien necesitaba ir tras ella. Aquella misma noche, Clara estaba ordenando la sala de empleados cuando escuchó a uno de sus compañeros comentar. ¿Viste quién reapareció en el hospital? Está visitando el área de donaciones. Ella no le dio importancia. Hasta que escuchó el nombre, Arthur Salvatierra. Su corazón se detuvo por un instante. Sus manos se congelaron sobre la carpeta de expedientes. ¿Sería él? ¿Por qué? Salió discretamente por los pasillos, sin saber qué buscaba. Pero el hospital estaba tranquilo. Sin multimillonarios. Sin cámaras. Sin milagros. Hasta que volvió a la sala de descanso de los enfermeros y encontró un sobre su mesa. No tenía remitente. Solo una caligrafía familiar. Dentro, una carta. Simple. Corta. Hoy soy un hombre libre. Pero, ¿libre para qué, si no puedo buscarte? Tuve que salir para entender lo que quedó. Y quedaste tú. Clara, me salvaste sin prometer nada. Me amaste sin palabras. Ahora es mi turno. Mañana, al atardecer, estaré en el mismo banco del jardín del hospital donde tú me leías. Si no vienes, lo entenderé. Pero si vienes, te prometo contar todo lo que el silencio me enseñó. Arthur. Clara se quedó allí por minutos sin moverse. Las palabras temblaban en sus manos. El corazón latía con fuerza. Y en ese instante, supo. Él ya no era el hombre que estaba en coma. Era el hombre que ella esperaba sin saberlo. El reloj marcaba las 5:45. Clara cruzó el pasillo de mármol blanco, sintiendo el frío leve de la brisa al salir por la puerta lateral del hospital. El jardín, como siempre, estaba tranquilo a esa hora, un pequeño refugio de hojas y flores en medio de la selva urbana.
Allí, entre bancos de hierro y rosas discretas, ella vio su silueta. Sentado, con las manos entrelazadas, mirando el cielo que cambiaba de color. Arthur. Clara se detuvo a unos metros, observando en silencio. Él parecía en paz. Nada recordaba al hombre que había estado en coma. Pero al mismo tiempo, había en él un vacío, como si algo aún estuviera esperando ser completado. Arthur levantó la mirada y la vio. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ella caminó despacio. Cada paso llevaba el peso de la nostalgia, del miedo, de la duda. Cuando se sentó a su lado, ninguno de los dos dijo nada. El cielo sobre ellos iba del azul al dorado. Fue Arthur quien rompió el silencio. Pensé que, si te llamaba, quizás no vendrías. Clara respiró hondo. Casi no vine. Pero viniste. Ella lo miró a los ojos, que ahora estaban más suaves, casi vulnerables. Yo también tuve miedo. De verte de nuevo, y descubrir que era demasiado tarde. Él asintió. Clara, fuiste la única que creyó que yo todavía existía, cuando yo mismo ya no sabía quién era. Y ahora que he vuelto, todos quieren al hombre que fui. Pero yo solo quiero ser el hombre que tuviste. Ella sonrió, tímida. ¿Y quién eres ahora? Arthur se giró para mirarla. Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo, nada llamativa, nada grandiosa. Clara contuvo la respiración. Antes de entrar en coma, era un multimillonario. Tenía todo. Y no sabía qué hacer con nada. Abrió la caja. Dentro, un anillo. Simple, plateado, con un pequeño detalle en forma de hoja, como las del jardín donde estaban. Ahora soy un hombre. Y sé exactamente lo que quiero. Clara, sin fuerzas para contener las lágrimas, llevó las manos a la boca. Arthur continuó, con la voz baja y sincera. No te estoy pidiendo una respuesta ahora. Ni mañana. Solo quiero que sepas que, si quieres, no tienes que ser solo la enfermera que cuidó de mí. Puedes ser la mujer con quien elijo vivir cada día de ahora en adelante. Ella no respondió de inmediato. Tocó el anillo con delicadeza. Luego, mirando el cielo. ¿Recuerdas lo que te leía, cuando estabas inconsciente? Sí, cada palabra. Incluso esa frase. ¿Cuál? Arthur sonrió. El amor verdadero no necesita gritar. Espera. En silencio. Y permanece. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Allí, bajo el cielo que lentamente se tornaba púrpura, dos almas finalmente se encontraban, no por casualidad, sino por la persistencia de lo invisible. El jardín, el hospital, el mundo, todo parecía lejano ahora. Porque lo que quedaba, era solo lo que importaba. Ellos.